El alcalde de León se ha convertido en una de las pocas voces críticas dentro del PSOE frente al liderazgo de Pedro Sánchez. Podríamos decir que es el Emiliano García Paje de Castilla y León. Ha reclamado un congreso extraordinario urgente, exige una renovación profunda del partido ante lo que considera un rumbo errático, alerta de un creciente descontento interno y denuncia la falta de diálogo en la organización. A todo esto se suma que, como recordarán, fue el primero en denunciar públicamente las malas formas de Koldo García cuando, según relató, llegó a amenazarle en un acto en León con el entonces ministro José Luis Ábalos. José Antonio Díaz, alcalde de León, muy buenos días, gracias por recibirnos aquí en el Ayuntamiento de León. Muchísimas gracias a vosotros, José Luis, y encantado, evidentemente, de que estéis aquí en esta magnífica ciudad que es León y en la casa de todos los leoneses, este ayuntamiento. Disfrutaremos de León luego un poco, seguramente. Bueno, usted se ha convertido, como decía, en una de las voces más críticas del PSOE. Yo no sé qué le dice la gente por la calle, especialmente militantes y socialistas, cuando le escuchan ser tan contundente contra el presidente del gobierno y contra la dirección de su propio partido. Bueno, yo diría que, como pasa en casi todos los ámbitos, siempre hay división, ¿no? Y división de opiniones. Y el Partido Socialista, evidentemente, hay una gran división también de pareceres respecto a cómo está funcionando el partido y lo que es el partido, ¿no? Dijéramos que hay una parte más oficialista, como pasa en todos los lugares, que sigue más las directrices que se marcan desde Ferraz o desde los órganos autonómico y provincial, y hay otra parte muy importante de la militancia, que yo digo, los que se consideran reales militantes, que piensan realmente en lo que es el partido, lo que han sido sus principios, sus valores, en lo que les representa y cree que les represente, y que ahora mismo es evidentemente muy crítica con la situación actual del partido. ¿Y cuál es la mayoría cuando sale a la calle? ¿Qué le dicen más? ¿Siga así o cállese, no haga tanto daño al partido? Ten en cuenta, León tiene una militancia muy grande, somos una de las agrupaciones más grandes de España, tenemos 900 militantes en la ciudad. Pero claro, yo veo a centenares de personas todos los días, ¿no? Por no decir miles. Yo diría que la gente se siente muy identificada con lo que yo manifiesto y con lo que yo defiendo, ¿no? Independientemente de que sean militantes del Partido Socialista, que muchos lo son y me lo trasladan, como aquellas personas que meramente son simpatizantes o incluso votantes de otras formaciones políticas, ¿no? Por lo tanto, yo lo que sí procuro ser es siempre coherente en mi discurso, lo he intentado ser siempre, desde que soy alcalde, desde que estoy en la política, y en ese sentido diría que, bueno, pues que la inmensa mayoría de la gente entiende y comprende lo que es mi posición y lo que son los argumentos que esgrimo para defenderla. Imagino que comparte el contenido del manifiesto de Jordi Sevilla. Yo no sé si usted de esos firmantes. No, yo todavía no tengo contacto, evidentemente, con algunas personas de, podemos llamarlo, los sectores críticos, que a mí no me gusta tampoco llamarlo de esa manera, sino de aquellas personas que pensamos o que piensan que el partido debe tener un rumbo diferente o que hay que hacer algunos cambios, pero bueno, todavía no se ha profundizado demasiado en el tema, ni siquiera con personas más cercanas con las que puedo hablar, porque el territorio es más próximo aquí a León. Bueno, yo creo que hay tiempo, yo creo que las prisas en estas cuestiones tampoco son... Sí, decía ayer su compañera, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que compartía el contenido, pero que le parecía que no era el mejor momento en el periodo electoral. ¿Usted cree que va a servir de algo todo esto? Hombre, vamos a ver, yo creo que evidentemente venimos de un proceso electoral en Extremadura, va a haber uno en Aragón en el mes de febrero, va a haber uno en Castilla y León en el mes de marzo. Evidentemente, todo este ruido, entiendo que desde el punto de vista electoralista del partido, pues no le conviene demasiado, ¿no? Pero también hemos llegado a este punto y a este momento porque se han ido dilatando muchísimo las situaciones y quizá las cuestiones que han llevado a realizar este manifiesto, este posicionamiento crítico, ¿no? Al final son muchos los asuntos y los temas que han hecho crear esta gran discrepancia que existe en el partido y, por lo tanto, nunca en política, si algo se dice muy habitualmente, es que nunca es el momento. Nunca es el momento de esto, nunca es el momento del otro. ¿Cuándo es el momento? Bueno, pues yo creo que el momento es cuando las cosas surgen y hay que acometerlas y llevarlas adelante, ¿no? Así que discrepo en lo del momento. Es verdad que estamos en un momento, valga la redundancia, muy electoral en este país, pero bueno, quizá eso también haga que despierte de alguna manera pues, nuestras bases, nuestros simpatizantes, y que no piensen que todo está encasillado en esta forma de trabajar o de actuar que está teniendo el partido a nivel federal. ¿Y por qué cree que hay tan pocas voces críticas, pese a todo lo que estamos viendo dentro del partido, escándalos de corrupción, casos de acoso sexual, dos secretarios de organización que están o han estado en la cárcel? Bueno, yo creo que, en primer lugar, no hay tantas personas que puedan tener una voz crítica. Es
decir, puede haber mucha crítica, pero para que alguien tenga altavoz y se le Bueno, me escuche... refiero a cargos, ¿no? Con responsabilidad. Respecto a los cargos con responsabilidad, yo me referiría a un artículo que he leído este fin de semana de Arturo Pérez Reverte, creo que ha sido en El País. No soy gran seguidor de él, pero ese artículo, desde luego, lo suscribo al 100%, ¿no? Bueno, la política sigue habiendo un gran seguidismo, sigue habiendo un adoctrinamiento claro, el arrodillarse y agachar las orejas a lo que te diga el líder, y eso hace pues, que la mayoría de los cargos públicos de este partido y de todos los partidos sean realmente muy poco críticos con aquellos que mandan y con aquellos que les han colocado, les han situado en algunos puestos que les dan una situación, dijéramos, cómoda, ¿no? O sea, la dependencia económica, la profesionalización de la política. Yo no sé si tanto la dependencia económica, porque a veces no solo es la economía, el estatus social, hay muchas cuestiones en la vida que afectan además aparte del dinero, ¿no? Pero creo que ese es el motivo por el que no hay tantas voces críticas. Lo que para mí es un profundo error, porque realmente los representantes públicos, los políticos, en este caso, como es el mío, los alcaldes, no estamos para defender los intereses de nuestro partido, no estamos para defender las acciones que hace nuestro partido si consideramos que no son justas o son positivas para realmente a los que representamos, que son nuestros ciudadanos, nuestros vecinos. Yo represento a mis vecinos, represento a mis ciudadanos, pertenezco a un partido político al que pertenezco por ideología y por convicción, pero sobre todo estoy para defender los intereses de los ciudadanos. Este fin de semana lo hemos visto en el Consejo de Alcaldes del Partido Socialista. Finalmente sí que hizo hueco. Decían, no sé si tendré hueco en mi agenda. Se lo hizo a Carlos Martínez. Yo no sé cómo fue ese encuentro después de que usted acusara de despreciar a León, incluso de que se mofara de los leoneses por aquel comentario sobre la copulativa Castilla y León. Bueno, yo creo que Carlos, al que le tengo mucho aprecio, y él lo sabe además, nos conocemos hace muchos años, creo que es un magnífico alcalde y siempre lo ha sido. Creo que le ha costado entrar, ¿no?, en esta dinámica de Castilla y León, y el mayor ejemplo pues, es esa falta de sensibilidad que hay que tener con esta comunidad autónoma que evidentemente está constituida, como dice el propio estatuto, por dos regiones, ¿no? Para eso está la ley copulativa que las define y las diferencia claramente, ¿no? Es verdad que aquella actuación pues, no estuvo muy acertada, ni siquiera los comentarios posteriores que él ha realizado. Evidentemente lo critiqué porque así he de hacerlo. Pero bueno, el encuentro con él fue pues, muy fraternal, nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, pues yo le deseo la mejor de las suertes. ¿Cree que es un buen alcalde pero no es un buen candidato? Eso lo dirán los ciudadanos. Yo di mi opinión donde la tenía que dar, en una reunión que hubo en su momento de secretarios generales provinciales y algunas otras personas, incluso algún ministro que estaba, donde yo di mi opinión, que por cierto me quedé solo, como suele ser habitualmente. Bueno, pero es relevante que usted ahora mismo no diga que es un buen candidato. No, yo no digo que no sea un buen candidato, yo digo que yo di mi opinión. Si es un buen candidato o no, evidentemente eso lo tienen que decir los ciudadanos, lo tienen que decir pues aquellos que van a depositar la confianza o no, pero evidentemente yo sí creo que Castilla y León es una comunidad autónoma muy compleja, que requiere mucho tiempo de trabajo, son 95.000 kilómetros cuadrados y quizá nos hemos precipitado en algunas cuestiones. Pero Carlos, desde luego, políticamente yo creo que es una persona intachable, ha demostrado su valía como alcalde y veremos y esperemos que la demuestre también como candidato ahora a la comunidad autónoma. ¿Y hay una buena comunicación entre el alcalde de León y el secretario y candidato autonómico y la dirección autonómica de su partido en estos momentos? Bueno, yo creo que ha habido un tiempo en que no la ha habido, evidentemente, después especialmente del Congreso Autonómico que se celebró en Palencia. Pero bueno, ahora sí, no es que hable con él a diario, pero si no es con él, con gente de su equipo, con el secretario de organización, el secretario de política municipal. Bueno, hay una buena relación y una buena comunicación. Y evidentemente sé que si Carlos me llama, le voy a contestar, y si yo le llamo, me va a contestar. ¿Y va a hacer campaña a favor de Carlos Martínez? ¿Cree que el PSOE de León, con el que usted mantiene y sigue manteniendo diferencias públicas notorias y sonoras, va a tirar de usted para ganar votos en León? Bueno, si nos fijáramos en las declaraciones que suele hacer el secretario provincial de León, yo creo que no van a tirar de mí porque poca falta les hago, ¿no? Realmente él dice públicamente que son mejores los resultados que saca el PSOE cuando yo no me presento, así que yo en ese sentido estoy bastante tranquilo. O sea que me imagino que la campaña electoral del Partido Socialista en Castilla y León, en León, va a contar bastante poco conmigo, cosa que entiendo porque tengo que respetar esa opinión de que el Partido Socialista es más fuerte si yo no estoy, ¿no? Así que si algo me piden, algo haré, pero desde luego mi presencia no creo que va a ser significativa ni importante. Que usted ha ganado elecciones. Sí, y con mejores resultados que el PSOE cuando no soy yo el candidato, tanto generales como autonómicas. Con las últimas autonómicas solo 12 puntos de diferencia. Con las últimas generales solo 5 puntos de diferencia. Pero bueno, secretario provincial es más fuerte el PSOE cuando yo no estoy, así que
que vayan ellos, que estoy seguro que les va a ir muy bien. De momento no lo han llamado, está claro, ¿no? No, de momento no. Bueno, usted ha reconocido públicamente el otro día en una entrevista que no es fácil un cambio político en Castilla y León con una derecha fuerte. ¿No teme que este mensaje, a solo 2 meses de las elecciones, desmovilice al votante de izquierdas? Yo creo que tenemos que llegar a un momento y un punto de inflexión en los grandes partidos, y cuando me refiero a los grandes partidos son el Partido Socialista y el Partido Popular. Si todo aquello que tanto de alguna manera intentamos incidir, que es un peligro, ¿no?, tanto por un lado o por otro, que los grandes partidos tenemos una vocación claramente de gobierno, una vocación mucho más centrista, desde el punto de vista también de nuestras políticas, seamos capaces de llegar a más acuerdos, no solamente en acuerdos puntuales, sino en acuerdos de gobernabilidad que den una mayor estabilidad y una mayor tranquilidad a todo el mundo, ¿no? Evidentemente, un gobierno ahora mismo de derecha y extrema derecha, como el que ya tuvimos en Castilla y León durante poco tiempo y se vio que realmente no funcionó demasiado bien, no creo que sea la mejor situación ahora mismo para esta comunidad autónoma. Ha planteado también incluso que el PSOE se abstenga si Carlos Martínez no gana, para evitar que Mañueco dependa o gobierne en manos de Vox. Ya lo propuse en las anteriores. En las anteriores sí. Ya también lo propuse, en las del año 2022. Propuse esta misma y no es el único dirigente que lo ha hecho, pero no sé si ha recibido respuesta por parte del partido y si cree que está dispuesto. Yo lo único que he escuchado y que me parece también coherente, lo que pasa es que nunca ningún candidato lo acaba de aceptar, pero en este caso lo ha hecho Carlos Martínez y me parece una propuesta muy interesante, es que gobierne la lista más votada. Realmente eso lo que estaríamos haciendo es como realizar una modificación de la ley electoral, ¿no?, como si hubiera una segunda vuelta, ¿no? Me parece un criterio excepcional, que la lista más votada pueda gobernar y que el resto de... Pero llevamos escuchando eso de PP y de PSOE años y años. Por eso lo digo, pero en este caso, fíjese que parece que lo propone pues una fuerza que en principio parte en desventaja. Siempre el candidato o el que preside o el que dirige tiene más ventaja. Y sí, quedaría menos creíble si quien lo dice es el señor Mañueco, ¿no? Que porque no la lista más votada, porque tú tienes una serie de ventajas, pero está ofreciendo un partido que tiene que pelear y que tiene que luchar por ganar las elecciones. Y lo está ofreciendo, ¿no? Así que yo creo que esos son los caminos que me parecen interesantes. Pero para que eso lleve un efecto real, lo que es necesario es que haya una modificación de la ley electoral. Pero es lo que pedimos todos, una modificación de la ley electoral. ¿Usted cree que se va a dar el Partido Socialista en Castilla y León por todos los casos de corrupción, por todo lo que rodea ahora mismo al gobierno, por la propia figura de Pedro Sánchez? Perdona que se lo diga así, una buena leche. No creo que tanto, y estoy seguro que no, como pasó en otros territorios, como pasó en Extremadura. Estoy seguro que no. Pero evidentemente todo afecta, ¿no? Tener un partido pues, que ahora mismo pues, tiene una situación delicada, compleja, donde, como bien ha dicho al principio, pues, hay una crítica interna cada vez más contundente y más sólida, pues evidentemente no ayuda a ningún candidato. Ni siquiera me ayudará a mí, previsiblemente, cuando sean las municipales en el año 2027. Pero no creo que el resultado sea comparable con el de otros territorios, ¿no? Yo creo que es un territorio muy difícil para nosotros, para el Partido Socialista. Ahí está la historia. Son casi 40 años de gobiernos del Partido Popular ininterrumpidamente, con la excepción de la victoria de Luis Tudanca en el año 2019, que pudo haber hecho cambiar esta comunidad, pero que como consecuencia de la falta de palabra de un partido que ya no existe prácticamente, pues no ha sido posible. Entonces es un territorio realmente complicado para nosotros y por lo tanto obtener un grandísimo resultado no es fácil, pero dudo y no creo que el resultado vaya a ser catastrófico ni muchísimo menos. Vamos a hablar del leonesismo, que a usted defiende siempre a capa y espada. ¿Le da votos o le genera más problemas que dentro del partido que otra cosa? Es que ¿O ambas cosas? No, para conocer o para hablar de esto hay que estar aquí en León. Hay que conocer León, hay que conocer lo que pensamos los leoneses y cómo somos los leoneses, ¿no? Los leoneses y de una manera transversal, y cuando digo transversal, desde un simpatizante o un votante de la derecha o de la extrema derecha a un simpatizante, un votante de la izquierda, de la extrema izquierda, aquel que se identifica como más ascético central, todo el mundo en León piensa lo mismo. Otra cosa es que unos lo manifiesten más claramente y otros menos. Pero todos pensamos, evidentemente, que esta comunidad autónoma es una comunidad autónoma fallida, errónea, que nosotros tenemos todo nuestro derecho histórico y constitucional a ser comunidad autónoma y, por lo tanto, el leonesismo yo diría que ni quita ni pone, es que lo llevamos todos, inmenso e impreso, ¿no? Hay algunos partidos, como el Unión de Pueblo Leonés, que lo manifiesta claramente, porque si dijéramos es el core de su partido,
sin más, no hay más que eso. Bueno, ellos dicen que son los auténticos, ustedes son los sucedáneos, ¿no? Bueno, son la copia. Yo creo que eso es un error, porque está llamando copia a todo el mundo. Porque, como digo, el leonesismo es algo que llevamos todos los leoneses. No se identifica con un partido político. Y en ello está la manifestación del año 83, 86, no recuerdo cuál fue, con más de 90.000 personas en la calle, donde había pancartas de todos los partidos políticos y el Partido Socialista rezaba soy leonesista o somos leonesistas antes que socialistas. O sea, el leonesismo es algo muy transversal. Nadie se puede arropar y decir que la bandera leonesina es suya, porque no es cierto, no es cierto. Pasa que los grandes partidos, con la deriva que han tenido en el tiempo, pues bueno, pues han llevado a que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pues bueno, se han vuelto más autonomistas de Castilla y León que en defensa de la autonomía de la propia León. Pero los ciudadanos, los leoneses, le aseguro, y esto se lo aseguro, mayoritariamente, en una inmensa mayoría, defendemos y tenemos nuestro sentimiento más a flor de piel que nunca en defensa de nuestra autonomía. Lo que ocurre en Cádiz es que es una batalla, la de la autonomía leonesa, que aparece y desaparece, que no es constante, digamos, en su agenda tampoco. Bueno, en mi agenda sí. En mi agenda es constante. No ha sido constante igual en los últimos 30 años, pero desde que soy yo alcalde, con la aprobación de la moción leonesista en el Ayuntamiento de León contra todas las directrices de mi partido, desde el ámbito federal hasta el ámbito provincial, me ha posicionado ya de una manera muy clara y he defendido constantemente todo lo que tiene que ver con el leonesismo, siempre. ¿Y no puede ser desconcertante para el votante socialista estos dos PSOEs que hay en León? Por un lado, el PSOE más leonesista que encarna usted y el PSOE más sanchista que lidera el secretario provincial Javier Cendón. Más allá de las diferencias claras, las tensiones y las malas relaciones que hay entre usted y el señor Cendón, pero desde un punto de vista ideológico. Bueno, yo creo que la ideología, en cuanto a ideología de lo que representa el Partido Socialista, en principio no tiene que variar, ¿no? Nuestros principios pues, de igualdad, de justicia social, etcétera, esos son independientes, ¿no? Estamos hablando de un tema más de ámbito territorial. Pero es que, como digo, en el resto de partidos pasa exactamente lo mismo. Otra cosa es que no lo manifiesten. Pero yo seguro que en el Partido Popular hay una amplia sección, una planta muy importante del Partido Popular, de cargos públicos, militantes y simpatizantes, que están plenamente a favor de la autonomía de León. Y habrá otros, generalmente quizá los que estén mejor ubicados o mejor colocados en esta estructura política, institucional y administrativa de la comunidad autónoma, que están más cómodos ahí. No creo que eso interfiera o difiera mucho a la hora de depositar el voto de alguien que quiere votar algo, ¿no? Yo entiendo que un alcalde tiene un voto muy particular también. O sea, los alcaldes no solo reciben votos de sus siglas, igual incluso pierden votos de sus siglas también por ciertos posicionamientos que hace, pero reciben muchos votos también por tu manera de hacer, por tu manera de defender, de gestionar. Entonces, yo creo que el voto no es exactamente el mismo, como he dicho antes, en unas elecciones generales, que en unas elecciones autonómicas, que en unas elecciones municipales, ¿no? Unas elecciones generales hablamos mucho de ideología, y en unas elecciones autonómicas también, porque se legisla mucho, pero también de territorio, y en unas elecciones locales pues hablamos evidentemente de las personas, normalmente de las personas, ¿no? Así que no creo que esa sea la cuestión que haga diferenciar para que alguien pueda votar o no votar. Si hay un PSOE leonesista, siempre lo ha habido, como un PP, siempre lo ha habido. Usted ya ha dicho que se va a presentar o quiere presentarse a las próximas elecciones municipales. ¿Tiene claro a día de hoy qué lo va a hacer con las siglas socialistas del Partido Socialista? Bueno, lo que tengo más claro es que me voy a presentar. No es que quiera, me voy a presentar, porque me puedo presentar de muchas maneras. O sea, me voy a presentar. Evidentemente, y como dije también públicamente hace poco, yo quiero hacerlo con mi partido, con mis siglas, con el partido de mi historia, de mi familia, de mis ideales. Ahora, si el partido no quiere que me presente o hace todo lo posible, como intentó hacerlo ya hace 4 años. Hace 4 años el señor Cendón y el señor Cerdán, que son lo mismo, básicamente, hicieron todo lo posible para que yo no me presentara a las elecciones de 2023, haciéndome una asamblea en la que introdujeron casi 250 fichas irregulares para intentar derrocarme la Secretaría General y no poder ser candidato a la alcaldía de León. Entonces yo ya estoy acostumbrado a estas historias, estas tetas en el partido. Yo quiero presentarme por mi partido, que es el Partido Socialista, y creo que lo voy a poder hacer porque creo que nadie va a tener la fuerza para evitarlo. Cerdán intentó boicotearle, con el señor Koldo García tuvo un enfrentamiento a cara de perro aquí mismo en León, también con Ábalos. No sé si esto es justicia divina. Ahora usted se sienta, ve la televisión y dice, fíjese, los 3 en la cárcel y fueron mis máximos enemigos durante un tiempo. Bueno, yo no me alegro por norma del mal de nadie, y a mí me habría gustado que todo fuera bien y que todas las cosas salieran bien y hubieran sido grandes ministros y hubieran hecho grandes cosas por León, ¿no?
pero no ha sido así. Por lo tanto, pues sí, mis enfrentamientos fueron duros, muy duros, porque la consecuencia de mi enfrentamiento... El enfrentamiento fue con Koldo, pero todo empieza con Ábalos ese mismo día, ¿no? Donde yo públicamente les pongo delante de todos los medios de comunicación, locales, nacionales, pues cuáles eran las reivindicaciones que tenía León con su ministerio, que no se cumplían, y eso no le gustó. Como consecuencia de que no le gustara, llegaron las amenazas de Koldo. A los pocos meses, Ábalos dejó de ser secretario de organización y se colocó a Cerdán. Y Cerdán ocupó el encargo de Ábalos de intentar, evidentemente, sacarme de aquí, ¿no? Junto con el secretario provincial, con Javier Alfonso Cendón. Bueno, no sé si es justicia divina. Siempre se dice que las cosas se acaban poniendo con el tiempo cada uno en su sitio, ¿no? Lo que pasa es que tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Claro, pero alcalde, viéndolo así, con esta perspectiva, bueno, estos tres enemigos que afortunadamente ya están fuera del partido, pero usted sigue teniéndolos, ¿no? El secretario provincial de aquí, Óscar Puente, cada 2 por 3 en cuanto puede le da un zasca. ¿A usted le apetece seguir siendo candidato del Partido Socialista pese a todo esto? Sí, porque como he dicho también en numerosas ocasiones, el Partido Socialista no son las personas, es el partido. Y evidentemente las personas van pasando. Acaba de dar el ejemplo, ha habido 3 personas que eran muy relevantes e importantes, o 2, muy relevantes e importantes en el partido y ya no están en el partido. Y yo llegará un momento en que no estaré, y Sánchez tampoco, y Cendón tampoco, y Óscar Puente ni le cuento. Entonces, son personas. Yo no voy a condicionar mi ideología y mi historia política y lo que pienso y lo que siento ni por Sánchez, ni por Puente, ni por Cendón. Así de claro. Entonces, yo seguiré defendiendo, porque además creo en otro partido socialista y que puede haber otro partido socialista. Entonces, no voy a abandonar yo este barco. Lo van a tener que abandonar otros. ¿A quién le puede gustar esta entrevista, por ejemplo, que estamos haciendo hoy dentro de su partido? Yo no la hago para que le busquen a nadie. No, ya. Yo tampoco, ¿eh? Pero yo creo que lo que yo entiendo que la gente que vea esta entrevista, que será mucha, entiendo, espero que lo que vea es alguien que define con contundencia, con coherencia y con argumentos cuáles son sus posicionamientos. Pueden gustar a unos sí o a otros no, pero yo creo que la coherencia en el planteamiento, los argumentos y la forma de expresarlos, pues creo que son muy claros y evidentes, ¿no? Bueno, y el debate interno, ¿no? Que no se abre, desde luego, en su partido, que es el gran problema, que es un poco lo que decía ayer Jordi Sevilla en su manifiesto. Se dice mucho de debate, de que esto en los órganos internos del partido. Yo entiendo que hace 40 años hablar en los órganos del partido me parece razonable. Y más cuando en los órganos internos del partido no se permitían normalmente las intervenciones a favor del que tenía el órgano de gestión. Es decir, si iba a hacer crítica. Tú ahora vas a un comité federal, como yo fui alguno cuando era miembro del comité federal, que ya me tacharon y no me han vuelto a dejar volver por allí, y salía alguien humildemente a hacer una crítica y le metían 35 intervenciones después acribillándolo. ¿Qué debate interno es este? Entonces, el debate interno, eso es más marketing que realidad. Quiero terminar esta entrevista preguntándole por un proyecto. Usted el sábado registrará su candidatura para la candidatura del Ayuntamiento de León para coger la Agencia Estatal de Salud Pública. Yo no sé qué posibilidades tiene precisamente por todo esto que está pasando y este contexto político, y qué supondría para León esta agencia. Bueno, yo creo que posibilidades, bueno, pues la que tienen el resto de candidatas, de ciudades candidatas que se presentan. Es más, yo siempre pienso que deberíamos tener más. ¿Y por qué? Porque cuando el gobierno de Pedro Sánchez plantea la descentralización de todos estos entes estatales, se hace también con un objetivo muy claro, que es el de vertebrar el territorio y sobre todo favorecer aquellos territorios que más despoblación y más el reto demográfico se plantea, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención cuando, por ejemplo, la espacial se le dio a Sevilla. No sé si Sevilla tiene mucho problema demográfico, pero me sorprendió, ¿no? Entonces, claro, yo siempre pensé que teníamos opciones porque León es una ciudad que sufre un gran reto y un gran problema demográfico, ¿no? Aparte de que cumplimos prácticamente la totalidad de las bases que se exigen para poder presentarse. Por lo tanto, mi confianza, yo voy con todas a ganar. Evidentemente, luego los criterios que se aplican me parece que son bastante más subjetivos que objetivos. No sé, se presenta a Zaragoza, no sé si ganará Zaragoza, no lo sé. ¿Cuándo se va a saber? No lo sé. Bueno, igual antes del 8 no, pero... Bueno, si no... no lo sé, pero me refiero que pongo otro ejemplo y no tengo nada contra Zaragoza, pero no me parece que Zaragoza es una ciudad que tenga... Se presenta Lugo. Podría entender que Lugo es una ciudad, una provincia también en Galicia con problemas, ¿no?, demográficos, puedo entenderlo, ¿no?
Pero no lo sé. Yo me presento, o nos presentamos, no me presento yo, se presenta León, y con el convencimiento de que tenemos opciones reales de conseguirlo. ¿Y qué supondría? Bueno, pues un fortalecimiento, evidentemente, de tener una agencia estatal, tanto desde el punto de vista del empleo, que es importante, desde el punto de vista de la visibilidad que supone tener una agencia estatal a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, y sobre todo con el convencimiento de que León es el tercer polo biotecnológico y biofarmacéutico de España. O sea, no estamos hablando de que nos presentemos, porque por ejemplo en el tema espacial se nos dejó fuera también, porque no tenemos industria espacial. Bueno, pues aquí industria farmacéutica tenemos, salvo Madrid y Barcelona, toda del mundo, ¿no? Así que bueno, con el convencimiento de que podemos conseguirlo y que sería realmente muy positivo para León. Ojalá tenga mucha suerte. Alcalde, gracias por recibirnos. Ya sabe que si la Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. La siguiente vez le espero en el plato de cuestión de prioridades. Pero vamos a hacerlo así, una vez cada uno. Eso, vamos a ir intercambiando. Gracias, de verdad. Pues nada, ha sido un placer y muchísimas gracias por la entrevista, José Luis.